Muy buenos días, Matis. Acá, como todos los jueves, de Real Estate en 20 minutos. Y hoy tenemos un tema súper importante, ¿no? Esa agenda perfecta para esos agentes inmobiliarios exitosos. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Y bueno, este tema de la agenda perfecta básicamente está totalmente orientado a realtors que buscan mejorar su organización diaria y la productividad por sobre todas las cosas, ¿no? Porque la correcta administración del tiempo nos va a aumentar a nosotros el rendimiento para las ventas, reducir el estrés y también nos permite equilibrar nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Así que vamos a arrancar. Marce, ¿qué te parece? Así es. Y el éxito no depende de las horas trabajadas, sino de la calidad de esas horas. Entonces tenemos que estar bien organizados. Y esa agenda es nuestra ruta, nuestra hoja de guía para nuestro éxito, Mati. Así es, y lo que nosotros decimos es que si no está en tu agenda, directamente no existe. Si no lo agendaste, no existe, y justamente lo que hace que esté en nuestra agenda es no perder oportunidades de negocio, evitar el olvido de citas con clientes, el seguimiento de prospectos, o sea, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día, ya sea personal o ya sea de negocios, tiene que estar en nuestra agenda, ¿no, Marce? Así es, todo tiene que estar anotado, todo tenemos que anotarlo, por más chiquito o por más grande, o por personal o no personal, o de trabajo o con los hijos, todo tiene que estar anotado, porque si no está anotado no se agenda, y si no se agenda, como siempre decimos, no se hace. Entonces yo pienso, Mati, que la agenda tiene que empezar y el día tiene que empezar la noche anterior. Una buena noche te va a dar un buen día al día siguiente. Entonces tenemos que empezar la noche anterior, y si dormimos bien vamos a tener un día más tolerante, más tranquilo, con la mente más abierta para poder capacitarnos mejor. Entonces, a la noche antes de ese día, de esa agenda full que vamos a tener, tenemos que pensar cómo nos fue en ese día, qué hicimos bien, qué podemos repetir, qué hicimos mal, qué no deberíamos hacer, le dimos importancia a cosas que no tenían que tener importancia. Entonces, siempre organizar y visualizar el día la noche anterior, ¿no, Mati? Así es, y empezar con primero lo primero, ¿no? Las actividades más incómodas, dice Brian Tracy en el libro Tráguese ese sapo, un libro que les recomiendo que lean justamente para este tema específicamente. Las actividades más incómodas, las más importantes, son las que primero tenemos que hacer cuando tenemos la energía alta, ¿no? Entonces, muchas veces decimos, bueno, tengo que ir al supermercado. Bueno, no vayas a la mañana tempranito al supermercado para sacártelo de encima, porque el supermercado puede ser incluso sin energía, ¿sí? Si terminaste de trabajar a las 4, 5, 6, 7 de la tarde y querés ir al supermercado, podés ir y no necesitas demasiada energía para ir al supermercado. Simplemente hay que ir, comprar las cosas y volver. Ahí uno no quiere hacerlo en ese horario, pero las horas más productivas son las primeras horas de la mañana. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer en las horas de la mañana? Por ejemplo, nuestras conversaciones con los clientes, conversaciones en ventas. Tenemos que hacer todas esas cosas que son, cuando nosotros ordenamos cuáles son nuestras tareas más importantes, esas tareas más importantes son las primeras que tenemos que hacer en la mañana, ¿sí? No postergar esas tareas críticas, especialmente lo que es venta y captación, ¿no? Así es, Mati. Algo que yo agregaría a la parte matutina, a la parte bien cuando nos levantamos, es escuchar libros, leer libros, estudiar, desarrollarnos. Como vos dijiste, Mati, no es lo mismo las 8 de la mañana que las 8 de la noche. Entonces es importante que en esas horas de la mañana nosotros tengamos la intención de capacitarnos. La capacitación es muy importante para nuestro desarrollo personal. Y si quieres tener un mejor año, tenés que ser una mejor persona. Entonces, ahora que organizamos nuestra agenda, yo pondría, Mati, bien temprano la capacitación, ¿no? Y después pondría las conversaciones con los clientes o el marketing o esas cosas tan importantes de nuestra agenda siempre a la mañana, Mati. Bueno, si queremos armar una estructura, digamos, yo la estructura que armaría en la mañana es levantarse bien temprano, ¿sí? Alrededor de las 6 de la mañana, idealmente si pueden a las 5, pero entre 6 y 7 de la mañana tenemos que estar levantados, hacer una meditación o ejercicios, podemos ir alternando en los días, justamente lo que decía Marcela, ¿no? La lectura y la formación tienen que estar en el horario de la mañana. Yo le daría por lo menos una hora justamente a todo lo que es formación, o sea, acuérdense de esto, nosotros
el nivel de desarrollo que nosotros tenemos determina nuestros ingresos. Entonces, si nosotros todos los días estamos entrenándonos, todos los días estamos un paso más cerca de ese éxito. Luego, lo que serían el bloque de llamadas, ¿no? Y prospección, o sea, justamente tener esas 2 horas a la mañana y 2 horas por la tarde para llamar y hacer esas llamadas a los clientes que tenemos nosotros, a los leads, a los clientes que estamos siguiendo, ¿sí? Luego también establecer el bloque de reuniones y presentaciones, ¿no? O sea, en qué momento voy a atender, justamente en qué momento voy a ir a mostrar o en qué momento voy a hacer esas reuniones virtuales. Pero también es muy, pero muy importante agendar lo que es la parte familiar, ¿no? En nuestra agenda muchas veces decimos, no, lo familiar no lo agendo porque lo hago. No. Es muy importante agendar todo lo que vamos a hacer en el día, porque justamente eso lo que hace es bloquea, nos da transparencia y nos da tranquilidad en que tengo el tiempo para ir a buscar a la nena del colegio, tengo el tiempo para dedicarle a mi esposo o a mi esposa, tengo el tiempo para dedicarle a los chicos, tengo el tiempo para ir a dejar el auto en el taller, o sea, para cualquier cosa familiar o una reunión que tengamos, ¿no? Y es muy importante eso que dijo Marce al principio, que es revisar la agenda la noche anterior. Muy, pero muy importante revisar la agenda, porque eso nos da esa paz de que nos vamos a dormir sabiendo qué vamos a hacer cuando nos levantemos, ¿no? Así es, Mati. Y a veces las interrupciones o los imprevistos son inevitables, pero ceder a cada uno de ellos constantemente te aleja de tus prioridades, te aleja de tus objetivos, te aleja de quién querés ser vos. Entonces, aprender a decir que no, aprender a delegar, aprender a reprogramar, te va a permitir mantener ese foco a dónde quieres ir. Entonces, es importante cuando tú mantienes tu agenda y a veces viene algo urgente, pero no importante, aprender a decir esto lo hago después, esto lo hago, lo hace otra persona o esto directamente no lo hago. Entonces, para tener ese foco al éxito es importante aprender a decir que no, Mati. Así es. Y una técnica para justamente que nosotros usamos diariamente es el Magic Paper, ¿no? O sea, las 3 tareas más importantes de cada día. Y eso es muy importante de enfocarse justamente en esto que hablamos de lo más importante. Entonces, esas 3 actividades que sí o sí tengo que hacer en el día de hoy, que tienen que estar alineadas con mi objetivo mensual, con mi objetivo trimestral, con mi objetivo anual. O sea, es importante justamente esa secuencia, ¿no? Yo tengo mi visión, mis objetivos, ¿sí? Pero después digo, a ver, esta semana, este día, voy a trabajar en estos 3 temas sí o sí. Entonces, sí o sí tener el enfoque en esas 3 tareas más importantes, pero sobre todo disfrutar el proceso de justamente que voy cumpliendo las tareas, hacer el festejo, decir, bueno, esto lo cumplí, esto lo voy haciendo, puedo anotar cosas que después tacho, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, tener lista de las cosas que tengo que hacer y ir tachando, ¿no? Como que uno va tachando y va diciendo, bueno, esto ya lo hice, ¿no? Es muy importante entonces que tengamos en cuenta esas 3 tareas en cada momento del día. ¿Qué decís, Marce? Es importante porque uno tiene que pensar con esas 3 tareas es todo lo que está en mi agenda me lleva a esa persona que yo quiero ser, a ese futuro yo. Cada vez que yo pongo algo en la agenda, tengo que pensar, esto es lo que yo quiero hacer para mi futuro, esto me lleva a mi pedacito para cumplir ese objetivo a largo plazo. Es importante, Mati, la agenda, revisarla cada tanto, identificar esos patrones, ajustar tus estrategias, a ver si te funciona o no te funciona. Esto es algo dinámico y esto es algo infinito, siempre podemos mejorar. Entonces, tenemos que estar continuamente cada tanto, tener una visualización de la agenda y ver, esto lleva a donde queremos llevar, a dónde queremos llegar. Y otra cosa importante es involucrar a nuestro equipo de trabajo en esa agenda, ¿no? Que nuestro equipo de trabajo esté al tanto de nuestra agenda, esté al tanto de lo que queremos hacer, para que nos interrumpan o no nos interrumpan con ciertas cosas. Ellos tienen que aprender a resolver. Entonces, incluso delegar tareas que no están dentro de esos 3 puntos importantes de ese Magic Paper que acabas de mencionar, Mati. Entonces, importante involucrar a nuestro equipo de trabajo. Otra cosa que quiero aclarar es, nosotros dijimos estudiar, capacitarse, son 2 cosas diferentes. Una cosa es la lectura de libros de nuestro desarrollo personal y otra cosa es el conocimiento especializado que no te lleva más de 15 minutos, que tú tienes que hacer todos los días. Si vendés proyectos en Miami de preconstrucción, bueno, tienes que estar estudiando qué está pasando en Miami, qué está pasando con los proyectos, para estar bien capacitado en ese nicho que tú
en donde tú te dedicas. Entonces, si tu especialización es mercado local en Atlanta, bueno, tienes que saber todos los días estudiar 15 minutos de lo que está pasando para poder atender a tus clientes, que no tiene nada que ver con esa hora de lectura de libros que nosotros recomendamos, ¿no, Mati? Así es. Y algo también muy importante que muchas veces nos preguntan es agenda digital o en papel, ¿no? Y este es un tema muy, pero muy interesante porque justamente genera a veces ese debate, ¿no? ¿Es mejor la agenda digital? ¿Es mejor la agenda de papel? Bueno, esto es algo muy importante que entendamos que hay que tener flexibilidad según el estilo personal de cada uno, ¿sí? Algunos usan agenda de papel, algunos usan agenda digital y algunos usan las dos juntas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, cuando nosotros usamos una agenda digital, la agenda digital nos permite compartir, ¿no? En la agenda de papel, en general, es mucho más difícil que podamos compartir y que otros puedan ver esa agenda, que alguien pueda agendarnos a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos, no sé, reuniones con clientes y tenemos un tipo de calendario que nosotros le enviamos un link al cliente y el cliente tiene opciones para agendarse, o lo podemos hacer también con familiares, amigos, para entender qué cosas en qué horarios podría cada uno agendarse. Entonces, la agenda digital tiene como beneficio, ¿sí?, esto de poder compartir y de poder organizar. La agenda de papel tiene como beneficio que a veces es como nos permite anotar cosas, ir tachando, ir haciendo cosas distintas, ¿no? Y acá hay un tema que es apoyarse con un asistente, ¿no? Y ahí es donde la agenda digital entra con mayor relevancia, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de apoyarnos con un asistente, significa que le damos acceso a nuestro calendario digital a nuestro asistente, ¿no? Y ahí justamente lo que hacemos es poder delegar en ese asistente que nos maneje la agenda, que vea cuándo tenemos cosas libres, cuándo no, nos puede agendar con el cliente, nos puede mirar nuestra agenda y también ayudarnos a sacarnos las tareas que son repetitivas y que se pueden delegar. ¿Sí? Nosotros hablamos siempre de hay 3 cosas que no se pueden delegar, que son las conversaciones en venta, el conocimiento especializado, es decir, lo que tenemos que saber nosotros de nuestro negocio, ¿sí?, y la estrategia de marketing, es decir, definir cómo me quiero ver yo en mi publicidad, ¿no? Pero el resto lo podemos delegar. Y cuando nuestro asistente está mirando nuestra agenda y ve que todos los días, todas las semanas tengo las mismas cosas que a veces las podría hacer otra persona, nuestro mismo asistente les puede decir, mira, este tema podríamos delegarlo, lo puedo hacer yo o podemos contratar a alguien para hacerlo, ¿no? Entonces, básicamente, si no tienen un asistente, eso lo hacen ustedes. Ustedes son los que se organizan esa situación en su agenda, pero lo ideal es contratar un asistente por lo menos al principio a medio tiempo y después vamos escalando a tiempo completo. ¿Qué decís, Marce? Así es, Mati. Y es importante tener en la agenda o en recordatorios, tener recordatorios en el teléfono. Es importante porque cuántas veces nos anotamos a curso, nos anotamos a algo y por no tener el recordatorio que no nos llega de la otra parte, no lo hacemos. Entonces también pasa con nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener recordatorios de las cosas por lo menos más importantes que no podemos fallar. Y también es importante tratar de hacer todo online más que personal. Eso te va a permitir a tener más cosas dentro de tu agenda. O sea, si nosotros tenemos 5 reuniones online de 1 hora cada una o de media hora cada una, podemos hacer mucho más que si tenemos que ir a cada lugar, tomar un cafecito con un cliente, citar a un cliente en la oficina, reunirnos con el equipo en persona. Entonces, tratar de manejarse más online, aunque a veces nos cuesta, que en forma presencial. Otra cosa que me gustaría hablarles es que tratar de achicar esos tiempos con las personas. No hace falta tener esas reuniones largas. La gente ya no quiere esas reuniones largas. Si tenemos una reunión con un cliente, mi máximo tiempo con un cliente siempre es media hora. Si voy a hablar con un agente inmobiliario, máximo son 20 minutos, media hora. Si voy a hablar con el equipo, también no pasa más de media hora. Hacer esos bloques más cortos, concisos, ir directamente al punto. Ya la gente no quiere esa conversación soft que tenemos al principio con el cliente, cómo están tus hijos, cómo están, a qué colegio van. Al cliente no le importa a qué colegio van tus hijos. Entonces, es importante ir directamente al punto, ser intencional con el tiempo. Y hay algo que aprendí este año, es que los millonarios cuentan el tiempo en minutos y no en horas. Entonces, empecemos a verlos. 15 minutos valen, 20 minutos valen. Si vamos a hacer
hacer, usar estos 20 minutos en determinadas cosas. Bueno, tenemos que ser intencional, ser más prácticos en la vida. Yo antes pasaba mucho tiempo diciendo, bueno, ¿qué me voy a poner hoy? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Me combina? ¿No me combina? Ahora soy más práctica, tengo los conjuntos más armados, uso más cosas que son de una sola pieza para no tener que pensar en si combina o si no combina. Entonces, optimizar el tiempo te va a llevar a tener más tiempo para capacitarse, para estudiar, para ese conocimiento especializado. Entonces, tratemos de organizar nuestro tiempo, pero a nivel global, general, de toda la semana, de todo el tiempo, y enfocarse en minutos y no en horas, Mati. A mí me pareció súper, pero súper interesante lo que dijiste de, o sea, ser intencional, ¿no? Con el tiempo. Y esto de ser intencional, lo que a mí me parece para rescatar es que pensemos cada reunión a la que vamos, o sea, ¿a qué vamos? ¿Para qué vamos? ¿Qué queremos decir en esa reunión? Pero no estoy hablando solamente de las reuniones de trabajo. Estoy hablando de las reuniones personales. Me voy a juntar con un amigo. ¿Por cuánto tiempo me voy a juntar con mi amigo? ¿Qué voy a hacer cuando me junte con mi amigo? ¿Qué le quiero preguntar? ¿Qué quiero contarle a mi amigo? ¿Cuál es el fin de esa reunión? Entonces, eso pasa con un cliente, eso pasa con un realtor. Voy a llamar a un realtor. ¿Para qué lo llamo? ¿Para coordinar una visita? Bueno, coordinar una visita me tiene que llevar 30 segundos, un minuto y medio. No puedo estar hablando de la vida personal mía y la del realtor para coordinar algo que me lleva 1 minuto y medio. Ahora, yo quiero hacer relación con ese realtor. Ok, en este momento estoy coordinando una cita. A las 5 de la tarde, cuando termino con mi energía de las 5 de la tarde, cuando estoy tranquilo, llamo al realtor y le digo, o sea, quiero saber de vos, quiero saber en qué andás. Hago la charla personal, establezco un horario que normalmente para charlas personales va a ser al final del día, no al principio. O sea, voy a usar la energía del principio para el trabajo. Entonces, esa charla la pongo al final del día. Y entonces al final del día estoy hablando con mis familiares, mis amigos, la gente del trabajo que quiero quedarme hablando, ¿sí? Pero soy bien intencional en para qué uso mi tiempo. Y algo que a mí me funciona es determinar mis actividades, o sea, listar las actividades o mirar la agenda, porque lo fácil es mirar la agenda, ¿sí? Listar las actividades y decir cuáles son las actividades que me están generando ingresos, ¿sí? Cuáles son las actividades que podría hacerlas yo o podría hacerlas otro, ¿sí? Y cuáles son las actividades que estoy haciendo que realmente no sé por qué las estoy haciendo, ¿sí? Muchas veces pasa, ¿sí? Que estoy haciendo cosas que no sé para qué estoy haciendo. En algún momento trabajando en una empresa me pasó esta situación. Yo era responsable de un sector que armábamos un reporte, que el reporte llevaba días armarlo, días enteros armando el reporte. Venía la información de un lado, del otro, que cruzaba, que no cruzaba, que era como complejo. El informe era una hoja de Excel, ¿no? Era un cuadro al final de todo, ¿no? Y mandábamos ese cuadro todos los días a la mañana, ¿no? Y había gente de nuevo dedicada a eso. Un día se me ocurrió, por algunas preguntas que había hecho, me daba cuenta que ¿quién estaba leyendo el cuadro, no? Entonces dejé de mandar el cuadro. Un cuadro que de nuevo llevaba mucho trabajo. Nadie reclamó el cuadro. Pasaron meses hasta que alguien se dio cuenta. Che, el cuadro ese no lo mandan más, ¿no? No, porque nadie lo lee. ¿Sí? Entonces es muy importante tener cuidado con eso. ¿Qué estoy haciendo que podría delegar? ¿Qué estoy haciendo que lo hago ya por costumbre y sin sentido, ¿no, Marce? Sí, y si querés, Mati, para terminar, de mi parte por lo menos, me gustaría dar una reflexión. Si quieres generar dinero, deja de trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que tener tiempo libre para pensar. Los negocios no se crean en una computadora escribiendo, no se crean con un cliente en el momento, se crean pensando. Entonces tenés que bloquear tiempo para pensar, para reflexionar, para mirar más a largo plazo. Entonces, agendate tiempo para nada. Para hacer nada, pero nada es nada, o sea, para pensar, no para estar jugando con tu hijo. Ese tiempo es otro tiempo, pero tienes que tener ese tiempo para reflexionar. A mí me pasa cuando voy a caminar, yo reflexiono mucho, los sábados en general que tengo el teléfono apagado, también reflexiono mucho y me hago espacios para caminar que sé que son mi tiempo para pensar. Entonces, Mati, si te parece, nos podemos ver el próximo jueves. Sí, yo quería solamente dar algunas conclusiones. Sí que la agenda es la base para una rutina sólida para cualquier agente inmobiliario. Sin organización se pierden clientes y oportunidades de negocio. Lo que decimos es que si no está en la agenda, no existe. Entonces, lo que los quiero invitar es a ya mismo, o sea, organizar en este mismo momento la agenda de hoy hasta la semana que viene. ¿Sí? Escribir día a día, hora a hora,
qué tenemos programado y qué vamos a programar en esa agencia, en esa agenda, perdón. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso ya mismo escrito y que, si tenemos asistente, involucremos al asistente para que nos ayude en esta agenda. Así que muchas gracias por esta charla. Nos estamos viendo entonces el próximo jueves. Así es, Mati, como todos los jueves de Real Estate en 20 minutos. Y es importante que tomen acción. Nada queda con ver los videos y hacer nada, motivarse, que está muy bueno, pero si no toman acción, no hacemos ese cambio en nosotros mismos para mejorar. Gracias, Mati. Nos vemos. Chao, chao. Chao.